Un saludo como siempre para todos los radioescuchas en todos los lugares que están abiertas sus radios. Deseamos que sea de bendición el tema. Ese es nuestro interés. Vamos a tocar un tema que está extraído de Éxodo 34:7. El tema es el pecado, la rebeldía y la iniquidad. Que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. La iniquidad. Vamos a ver qué cosa es la iniquidad, vamos a ver que esos tres grupos pertenecen al pecado, a los salvos, a que se les perdona el pecado, les perdona a los salvos, pero no es librado de esos pecados. Por eso dice que el siervo no queda en casa para siempre. Se le aplica al final en el paraíso un tiempo de vida que solo el Señor conoce, pero que no tiene vida eterna. Ese es el pecado que es perdonado, pero no librado. La rebeldía también es perdonada, pero no es librada también. El rebelde, que es el santo, por eso Dios desconfía del santo, dice la palabra, porque es rebelde y está en su alma. El pecado está en la carne. En el 8:3 de Romanos dice que Dios condenó al pecado en la carne, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, manejando que a través de la carne el pecado está condenado, y por esa razón en Romanos 8:5, 6 y 7 dice, con relación a los que no alcanzan a nacer en el Espíritu, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Es muy fácil entender quiénes son espirituales, quiénes no, viendo sus acciones. El 6, hermano. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu vida y paz. Por eso el nacido en la carne, el que se queda en la carne, va a llegar el momento en que va a desaparecer en los cielos, aún siendo creyente, salvo, porque está nacido en la carne. Y la carne, dice el 7, la intención de la carne es de enemistad contra Dios. Es enemiga contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Bueno, tenemos una ley mosaica y una ley, maneja el 8:2 de Romanos, hablando de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay una ley de Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice la palabra que aun cuando fue cumplida la ley a través de Cristo, nadie la cancela o le aumenta, hablando de esta ley que la cancela el Espíritu del Señor en nosotros, que es el que nos perdona nuestras rebeldías. Y hay otro que es la iniquidad, que Dios perdona al hombre de la iniquidad, y vamos a ver en los textos que Dios no hace iniquidad, porque en Él es perfecto Dios, y el hombre que va a hacer naturaleza divina tiene que ser perdonado de la iniquidad, y la iniquidad tiene el precio más alto para ser perdonado, y que difícilmente algunos dicen querrán entrar, mas no podrán, por ese tipo de pedimentos de parte de Dios. Vamos a 2 Timoteo 2:26. Los que están en la carne están cautivos a voluntad del diablo, porque no tienen la naturaleza del Señor y menos la del Padre. Entonces piensan de manera caída, porque
primero el diablo los acusa día y noche. ¿Y qué es lo que hacen? Dándose golpes de pecho, yo pecador, ¿no? Y manejan ese tipo de actitudes en donde se sienten culpables porque están cautivos a la voluntad de Él. Es parte de una naturaleza de la carne. Isaías 30, 9 y 10, ¿qué es lo que quieren escuchar? Así rápidamente estos que están en la carne. Que ese pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Que dicen a los videntes, no nos veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Los rebeldes, bueno, el pecador que está en la carne, por supuesto que es rebelde. El otro quiere dejar a un lado la rebeldía, pero el que es nacido en la carne, dice por ahí el apóstol Pablo, el apóstol Pedro acerca de esto, unas cuestiones de la batalla del espíritu con la carne y el alma con la carne. Bueno, ahorita lo haremos más adelante. Primera de Timoteo 4, 1, dice que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. El 4.2, ¿no? Que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. Hay muchos predicadores que están en la carne. Hay un ejemplo ahí en la Biblia acerca de Apolos. Era bueno para convencer, dice que hablaba con ahínco, era bueno para convencer a los cristianos, pero no, dice que nada más hablaba en el arrepentimiento, lo que era el puro arrepentimiento, lo que es la salvación. Estos maneja la palabra Oseas 4:6. No hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría. Yo te echaré del sacerdocio y pues que olvidase la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Los de la carne, olvídense que sus hijos puedan tener la bendición de tener esa bendición de tercera hasta cuarta generación por haberse quedado en la carne. Dice que yo me olvidaré de tus hijos, de la sabiduría que no quieren de parte de Dios. Maneja el apóstol Pablo en el 2:4 de 1 Corintios. No fui con ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu y del poder. Muchos persuaden con humana sabiduría. La mayoría de gente va a estudiar escatología, hermenéutica, exégesis, etcétera, y en base a eso tienen un conocimiento humano, pero no quieren la sabiduría que viene de Dios. El apóstol Pablo estaba manejando en el 5, dice 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Cuando nosotros encontramos esa sabiduría de lo alto, está basada en poder de Dios, y el hombre empieza a caminar un poco más. Todos somos pecadores, todos somos rebeldes y todos tenemos un ADN de iniquidad, pero bienaventurado el varón que Dios perdona, dice, sus pecados, su iniquidad. Ya lo vamos a leer. En 2 de Timoteo 2:26 dice que se zafen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. El rebelde hay dos clases de rebelde: el que no hace las cosas, se queda en la carne, y el que empieza a tratar de hacer lo que Dios quiere que haga. Por ejemplo, dice, sígueme. El rebelde que se queda en la carne no lo sigue. Y el que quiere seguir adelante lo sigue al Señor. Es importante entender esas partes sencillas. El Salmo 65, 3 y 4. Palabras de iniquidades me sobrepujaron,
mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Dichoso el que tú escogieres e hicieres llegar a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa por tu santo templo. Aquí está hablando más del santo que el que es perdonado, perfección. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Los que son perdonados de la rebeldía van a estar en el templo del Señor, allá en los cielos, en donde dice que te haré columna y nunca más saldrás fuera, el 3:12 de Apocalipsis. Dice que el que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Dice más, y nunca más saldrá fuera, ahí al principio. Jeremías 3:22. Convertidos hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. ¿Cómo se convierte el rebelde? Con la conversión. Si no hay conversión, no hay perdón de rebeldía. Dice, he aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Convertidos hijos rebeldes. Es importante entender que la conversión nos da la bendición de poder estar en el texto anterior, en el santo templo de Dios. Los santos, algunos serán pueblo, otros serán sacerdotes, otros serán levitas y otros sacerdotes el más alto grado, que son los pontífices. Vamos a Romanos 1:28. Bueno, dice que no les pareció tener a Dios en su noticia. Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Síganle, hermano, el 29, por favor. Estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Dice que los tales son dignos de muerte, los que hacen estas cosas, que no alcanzan a ser perdonados de su rebeldía. La conversión es importante, hermanos, para poder ser perdonados de toda esta lista que trae aquí Romanos. Primera de Timoteo 1:9 y 10. Conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y ladrones de hombres, vuelve a decir, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Algo importante en estos puntos, aquí dice para los mentirosos y los que perjuran en vano. Hay un mentiroso que se va al lago de fuego. Hay un mentiroso que es perdonado de sus mentiras, de sus pecados. Hay un mentiroso que es perdonado de sus mentiras, que es también la rebeldía. Pero hay un solo hombre que la Biblia dice que no hace mentira, porque tiene el espíritu de verdad. Ese es el hombre que es perdonado de sus iniquidades, el que no hace mentiras. Claro, tiene otros puntos importantes que hacer, pero él no es mentiroso, que tiene espíritu de verdad. Primera de Samuel 3:14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás,
ni con sacrificios, ni con presentes. Elí, sacerdote, aquí nos habla de el punto importante, la iniquidad no va a ser perdonada a ninguno de los santos, sean sacerdotes de el más alto rango, o sea pueblo santo. La iniquidad. ¿Qué nos dice esto? Vamos a verlo un poquito más adelante. Job 15:16. Hay gente que bebe iniquidad como agua. Dice, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe iniquidad como agua. Si nos acordamos de Satanás, dice en el capítulo 28, 14 en adelante de Ezequiel, dice que querubín grande cubridor yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Siguiente. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad. Se llenó de iniquidad. ¿Y qué dice? Y pecó. El hombre que bebe la iniquidad como agua, peca. Y peca en abundancia, porque la iniquidad es lo que hace traer pecado. Eso es lo que le pasó a Luzbel. Vamos a entrar al tema de la perfección, la iniquidad, el perdón de las iniquidades. Vamos a Isaías 59:2. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Dos cosas, ¿no? El pecado que produce la iniquidad. Por eso a veces la gente escucha la palabra y la sigue escuchando y no escucha, no oye, porque primero hacen división. La iniquidad hace una división importante. El hombre que no es perdonado de su iniquidad no va a tener la divinidad, ser hecho hijo legítimo, perfecto, por no haber sido perdonado de sus iniquidades. Por eso dice en Romanos el apóstol Pablo, dice que bienaventurado el varón que es perdonado de sus iniquidades. Es 4:7, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El hombre que va a tener la naturaleza de Dios, la inmortalidad, que va a ser inmortal y que va a estar para siempre jamás, como maneja la palabra en ese árbol genealógico divino, es aquel que es perdonado de las iniquidades. Hay un salmo que nos maneja, el Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñorea de mí. El siguiente, hermano. Redime de la violencia a los hombres y guardaré tus mandamientos. Bueno, vamos a seguir el tema. En Dios no hay iniquidad, lo maneja el salmista. En el Hijo, por supuesto, que también es legítimo, tampoco lo va a haber. Primera de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no conformándonos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La ignorancia es pecado, dice la palabra. Y aquí dice que como hijos obedientes, el rebelde no alcanza la obediencia, porque no tiene la capacidad de ganar la batalla. Dice 1 Pedro 2:11, que hay una batalla en la carne y en el alma. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ese es el paso para el santo. Esa es la guerra que está ahí para el santo. Esos deseos carnales que batallan contra el alma. La rebeldía está en el razonamiento del hombre. El alma es algo que se razona y se llega a una situación de hacer o no hacer lo que el Señor nos pide. En eso está el que podamos seguir avanzando o que nos detengamos en la rebeldía. Esa es la batalla que la carne hace contra el alma. La batalla
que maneja la carne está condenada por el pecado. Y el alma tiene una condenación del santo. El que no pueda salir nunca más del templo de con mi Dios, dice el texto, el 3:12 de Apocalipsis, por el castigo de no haber sido rebelde. El único que tiene la bendición completa es aquel que vence su iniquidad. Vamos a otro texto, Gálatas 5:17, la carne de batalla contra el espíritu también, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu codicia contra la carne, y esas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. El espíritu codicia para ser inmortal, para ser eterno, para ser una criatura celestial, divina. Y la carne codicia para lo que es este siglo malo, para eso codicia la carne, para que pueda vivir a gusto, ya no va a tener otra segunda oportunidad. Vamos a terminar. El perfecto tiene la bendición de ser perdonado de sus pecados, de su rebeldía y de su iniquidad. Es lo que maneja la Biblia. El salvo nada más del pecado, el santo de la rebeldía. En todo esto existe la conveniencia del hombre de no querer hacer algo que pudiera traerle consecuencias en la iniquidad. Para que ser perdonado de iniquidades, el Señor nos pide todo, para darnos todo. Y ahí es donde, como dice el dicho mexicano, la burra tuerce el rabo, ¿no? Es importante que nosotros entendamos que las leyes de Dios se nos van a aplicar a todos de manera perfecta. Dios no va a hacer acepción de nada, porque es un Dios perfecto. Y vamos a dar cuentas del pecado, de la rebeldía y la iniquidad. Y bienaventurado el varón que fue perdonado sus pecados y borrado sus iniquidades. Que el Señor les bendiga, hermanos.